Listo, ya estamos al aire. Hola, ¿qué tal? Esto es Pirate Dev Radio. Yo soy Miguel Enríquez y conmigo está Gerardo García. Hola, Gerardo. Hola, ¿cómo están todos? Buenas noches. Gracias por invitarme, Miguel. Oh, no, pues muchas gracias a ti por atender otra sesión que vamos a tener. Esta vez vamos a tocar el tópico de programación funcional. Eh, ya es un tópico que traía en la cabeza desde hace mucho, pero quería documentarme un poco más. Estuve tanto yendo con otras comunidades como tratando de buscar definiciones y cosas que ya había tenido antes en la cabeza para hablar de ello. Entonces, pues hasta ahorita lo que he recolectado es más o menos como las definiciones, pero te digo, estuve en un podcast hace poquito y alguien estaba dando una definición, entonces me puse a ver como que debe haber algo más que esto porque no me hace sentido, ya que había leído unos artículos al respecto. Entonces si quieres, comenzamos con esto y Sí, me parece bien, pero creo que sí, tú vienes más preparado con definiciones que yo. Voy a tratar de seguirte el ritmo, claro. pero adelante. Me agrada mucho también el tema de programación funcional y tengo que aceptar que tal vez no estoy, he sido mucho de aprender con las manos o no he tenido tanto un ojo en la teoría como tal, pero estoy dispuesto a que me compartas algunos de los conceptos que has estado aprendiendo. Ok, perfecto. Mira, si quieres empezamos. Yo quiero empezar con este artículo porque, bueno, yo empecé con programación funcional un poco antes de esto, pero yo empecé con el curso de Lodersky que daba en Coursera. Entonces ahí el curso sí es, que para mi gusto era muy práctico, entonces él trataba como de que, pues si eres un programador Java, quiero que veas lo que es escala y quiero que veas lo que es programación funcional. Pero que yo me acuerde nunca daba una definición. Entonces, ahorita en pantalla estoy poniendo el artículo, pero es parte del blog de Ceylon. Ceylon era un lenguaje de programación que estaba desarrollando Red Hat y yo conocía a varias de las personas que estaban en ese desarrollando el lenguaje. Entonces se me hacía bien curioso que ellos tenían una especie de blog donde decían las decisiones del diseño que tomaron para su lenguaje. Entonces hay una sección bien interesante que dice es Functional Programming. Y luego ahí lo que preguntan ¿es Ceylon un lenguaje de programación funcional? Y luego ahí como que te paran en seco y te dicen, a ver, antes de que te contestemos, primero dinos qué es lo que tú quieres decir con un lenguaje de programación funcional. Y te da una lista de cosas que regularmente es lo que cuando a alguien le pides una definición de un lenguaje funcional o de programación funcional es lo que te dice. No debe tener side effects, o sea, ¿cómo se llama? ¿Cómo los podemos traducir? Efectos secundarios o Así efectos es. laterales. Entonces, ahí te dice el artículo, te dice, ¿sabes qué? Entonces, me estás diciendo que, por ejemplo, Lisp y ML no son funcionales, porque en Lisp y en ML tú puedes tener side effects. Entonces ahí como que fue lo que donde empecé a razonar. Dije, a ver, entonces la programación funcional no se trata de nada más de esto. Y luego te dice, no, pues soporte para funciones de alto orden. Vamos a hablar de funciones de alto orden en un ratito, pero más o menos te dice, entonces, nada más Smalltalk, Python, Ruby, JavaScript, Java 8, Ceylon y hasta C son lenguajes funcionales, nada más son esos son los únicos. Y luego te dice, oh, no, pues entonces no utilizas loops. Entonces te dice, bueno, entonces en ese caso, si es azúcar sintáctico, entonces otros lenguajes no son funcionales porque tienen loops. Así como, por ejemplo, en CoffeeScript, yo me acuerdo que tenían así el for loop. Le llamaban también de otra manera el for expressions y cosas por el estilo. Y luego decía también, pues sabes qué, también ten polimorfismo paramétrico. O sea, cuando tienes ¿cómo te diré? Los genéricos que le llaman en Java o en C Sharp. Entonces, nada más C Sharp y Java son funcionales porque tienen polimorfismo paramétrico. Y así, el chiste es que se lo llevaba así y entonces te decía todas las cosas que uno dice regularmente cuando le preguntan de programación funcional. Como que él te decía, sí, pero es que tú estás contradiciendo pues que estos lenguajes son de programación funcional. ¿Sí se da a entender lo que quiero poner en este artículo? Sí, creo que lo que tú estás diciendo es de que no, como que
no hay un conjunto, no hay una noción de una definición formal de programación funcional, al menos en la conciencia colectiva, y eso me ha pasado también a mí, de que yo repito de que, pues sé trabajar con lenguajes que manejan el paradigma funcional, siendo que tal vez nunca he verificado, me he tomado la molestia de saber o ilustrarme en qué hace un lenguaje funcional, con paradigma de programación funcional. Sí, entonces, exacto, ahí la tienes un punto bien, bien chido, pues de eso quiero hablar un poquito más al ratito, pero es en la conciencia colectiva. O sea, yo pienso que en la conciencia colectiva nos equivocamos mucho sobre los conceptos que se creen. Y esto lo quiero poner, el ejemplo más básico siempre para mí ha sido programación orientada a objetos. Aquí tengo un artículo, creo que ya no lo encuentro. Uy, ¿dónde lo dejé? Sí, prototipos contra clases. Que es básicamente el creador de este concepto de programación orientada a objetos, era Alan Kay. Y él decía, no, pues saben que creo que esto fue como en el 98 o algo así. Él decía, es que la idea de la programación orientada a objetos era pasar mensajes. No eran ni clases ni eran objetos. ¿Sí me entiendes? Sí. Entonces en la conciencia colectiva, como que cuando oyes programación orientada a objetos, pues tú te ibas a eso, te ibas a clases, te ibas a objetos, te ibas a lo mejor hasta prototipos como en JavaScript. Pero él decía, es que yo no tenía en mente C++ cuando pensaba en programación orientada a objetos. Y ya ves que todo lo que viene siendo C++ influyó mucho en Java y en otros lenguajes. Entonces, esa parte es interesante porque pasa lo mismo con programación funcional. Como que así como tú dices, en la conciencia colectiva, la raza piensa que programación funcional se trata de inmutabilidad, se trata de pattern matching, se trata de esto y lo otro, cuando en realidad no es la esencia de todo eso. Y siento que tu punto va encaminado a, bueno, no sé si tu plan sea como establecer cuál es esa espíritu principal o cuál es la directiva principal que tenemos que seguir para definir. En realidad ni siquiera sé si hay una definición formal de lo que es un lenguaje funcional. Sí, es que yo, por ejemplo, no veo definiciones formales, pero yo lo que sí veo es una esencia y la quiero expresar, pero lo quiero expresar ya después de que hablemos de todo esto. O sea, porque también hay una cosa bien rara, y aquí también puse el artículo. Hay un concepto bien raro en lo legal que se llama, y lo he escuchado mucho en inglés, no tanto en español, pero básicamente es I know it when I see it, que lo puedes traducir así como que yo sé lo que es cuando lo veo. Entonces, aquí en el link que estoy poniendo es básicamente una expresión coloquial que esto resultó a partir de una especie de juicio donde tenían que ver si una película era porno hardcore o no. Entonces el juez dijo, es que me podría poner a dar el término así de lo que es el porno hardcore y a lo mejor nunca voy a llegar y a lo mejor nunca va a ser lo suficientemente inteligible, pero yo sé de lo que hablo cuando lo veo. Y de lo que estoy hablando de esta película no lo es. Entonces, eso como que es el término que se ajusta a todo esto que viene siendo programación funcional y programación orientada a objetos. Porque sí sabemos lo que es cuando lo vemos, pero no lo podemos expresar. ¿Sí me entiendes? Sí, es como no hemos puesto como definiciones o delimitaciones concretas, sino que simplemente todos estamos acostumbrados a decir, sí, principios de programación funcional. Entiendo de qué hablas o he visto código que se parece a eso, pero no podrías, no tienes una muy buena forma de delimitarlo fehacientemente. Exactamente, y eso es lo que me pasó en el podcast que estaba hablando, en el Dev Nights. Lo que pasaba es que la otra persona que estaba hablando él estaba poniendo ese ejemplo, decía, es que tienes que tener mutabilidad, tienes que tener pattern matching, tienes que tener funciones de alto orden, tienes que tener estas cosas, pero realmente como que yo digo, bueno, es que cuando das esas definiciones y tú dices, es todo esto, estás descartando muchos lenguajes que desde antes sabíamos que eran funcionales, pero no tienen esas características. Y por ejemplo, podrías escribir yo también decía, podrías escribir programación funcional a lo mejor en Java 1.5. O sea, podrías poner todo final, se iba a ver muy feo y muy verboso, pero es programación funcional, ¿sí me entiendes? Porque
podría ser todo inmutable. Tengo de cierta manera funciones de alto orden con las clases que declaras así en línea. Y todo eso. Pero realmente no es una definición. Simplemente son cosas, características que te ayudan a hacer programación funcional, pero que no lo son. O sea, por mucho que las juntes, no quiere decir que realmente estés haciendo programación funcional. ¿Cómo ves? Sí, estoy completamente de acuerdo. Pero entonces, ¿cómo pasamos de no tener una definición a tratar de poner una definición en la mesa que sea satisfactoria? Creo que tendríamos que empezar aunque muchos de nosotros tenemos esas como nociones, tenemos que aterrizarlas para saber si de verdad forman parte de una definición formal o no. Uh-huh. Entonces, aquí es donde te quiero a lo mejor convencer a ti y a los que nos escuchan. Quizás yo no tengo así la mera definición, así no podría yo decir, yo soy la autoridad y decir esto es. Pero lo que sí he visto son cosas que son como esenciales para que tú digas estoy haciendo programación funcional. Nada más que también esa es otra bronca que, por ejemplo, en la conciencia colectiva, pero más bien en la parte de la industria, también nos volvemos a alejar un poco de eso porque no estamos acostumbrados. Lo hablamos un poco ahí en cuanto al capítulo donde hablamos de pruebas formales. Y decíamos, es que una prueba formal te va a hacer es una demostración, es una prueba de que tu código tiene ciertas leyes o ciertas características que siempre van a estar presentes. Y yo ponía el ejemplo así de lo que era un algoritmo para clustering. Y decía, es que tú quieres tener un líder del clúster. Entonces, si tienes una prueba formal de que tu algoritmo siempre va a generar un líder, entonces tú puedes decir que tu algoritmo nunca va a tener problemas de, por ejemplo, del split brain, de que es cuando un clúster tiene dos líderes al mismo tiempo. Entonces siempre vas a llegar al consenso de que vas a tener un solo líder. De las primeras veces que yo me acuerdo de leer, por ejemplo, código, bueno, ni siquiera código, documentación, donde se preocupaban por este tipo de propiedades, era en Spring. Tengo aquí el link en pantalla hay una clase que se llama User Detail Service. Y a mí se me hacía bien chistoso porque eso hasta ese punto nunca me acuerdo de haber leído algo similar en un lenguaje de programación y menos en un API. Y decía, es que mira, la definición del método es bien fácil. Dice, nada más le pasas una cadena que es el nombre de usuario y te debe de regresar un objeto tipo user details, detalles de usuario. Y luego te decía, localiza un usuario basado en su nombre. Y luego la búsqueda va a ser case sensitive, o sea, tiene que apegarse a que sean las mismas letras en cuanto a si son mayúsculas o minúsculas. Pero hasta el mero final te dice parámetros, o más bien regresa un usuario completamente lleno y nunca nulo. Y ahí es donde como que me quedé, ¿por qué nunca nulo? Y lo dicen, es que aquí voy a tirar una excepción de el usuario no se encuentra. Sí, no se ha encontrado su usuario, pero no debes de regresar nulo. Entonces, esto es así como antes de Java, creo que 8, antes de que tuvieras opcionales. Pero tú aquí estás declarando en esta interfase que el efecto de un tipo nulo no va a estar presente en esta interfase. Y aparte estás declarando que siempre debes de regresar un usuario. Y que si no, voy a tirar una excepción. ¿Sí me entiendes? Es la primera vez como que yo entendí una interfase que declara no solamente métodos, pero sino también comportamientos. Sí, y creo que esa distinción es importante porque, por ejemplo, es un contrato que se tiene que seguir del lado del implementador. No hay una forma ahorita de validar que el método que se regresa está cumpliendo ese contrato, más que siguiendo el que implementa lo tiene que seguir. Ajá. Y es la única garantía que se puede dar si el contrato se sigue, pero no hay forma automatizada de verificar que ese contrato se está cumpliendo. Sí, entonces ahí es donde entramos también otra vez a pruebas formales. Que si tú cuando tú estás escribiendo un software, tú estás escribiendo la demostración de una prueba formal. Entonces, si la prueba formal es que este método nunca va a regresar nulo, tú tienes que escribir el software de tal manera de que esa propiedad siempre esté presente. O sea, nunca va a regresar nulo. Y ahí es donde yo, investigando esto, yo soy fan de una persona que se llama Eric Meyer, que es un ¿cómo te diré?
Era un profesor de universidad que luego pues se vino a la industria, empezó a trabajar para Microsoft. Y este cuate sus pláticas son muy verbosas, pero como que le pega así bien duro la esencia de lo que yo diría que es la programación funcional. Porque él dice, tienes, en programación funcional al menos, tú tienes ciertas propiedades que siempre se van a hacer. Entonces, la programación funcional para él decía, se trata de interfaces e implementaciones. Y tiene que ver con hacerte consciente de las asunciones que estás haciendo. Ah, ¿cómo traduces assumption? Sí, es asunción, ¿no? Sí. Suposiciones. Sí, entonces tienes que hacerte consciente de esas suposiciones. Entonces aquí la suposición de, por ejemplo, del método que estamos hablando es que tú nunca vas a regresar nulo. Pero eso es bien difícil de ¿cómo se llama? De probar, a menos que estés usando métodos formales en un lenguaje de programación. O sea, tienes que crear pruebas unitarias, y las pruebas unitarias como que demuestran que tú nunca vas a regresar nulo. ¿Sí me entiendes? Y entonces él lo que dice es que programación funcional no se trata tanto de ser inmutable, se trata de que tú hagas esas leyes que sean así, que siempre ¿cómo te diré? Estén presentes. Eso es lo que dice él en sus pláticas. Tiene un montón de pláticas, pero la que más me gusta es una que estoy poniendo en pantalla que se llama Functional Programming from First Principles. Programación funcional desde principios básicos, más o menos sería la traducción. Y entonces ahí es donde te explica eso. Te dice, es que mira, por ejemplo, en lenguajes de programación orientados a objetos, la parte esta de programación orientada a interfaces como que se borra. O sea, como que es así una línea muy tenue. Porque nada más lo puedes hacer como a la mitad, o hay muchas formas de hacerlo. Porque, por ejemplo, dice, lo puedes hacer con interfase, lo puedes hacer con una clase abstracta, lo puedes hacer con funciones. Entonces, como que él dice, todo eso en programación orientada a objetos no está muy bien definido, pero en programación funcional sí tratamos de pensar y poner esas interfaces y poner estas leyes con respecto a eso. Entonces, el ejemplo más clásico, el ejemplo que más relacioné, por ejemplo, es cuando estaba aprendiendo Haskell, estaba leyendo, por ejemplo, la documentación de la clase functor. No me voy a ir exactamente a qué son functores y qué son las monadas y todo esto, nomás lo que dice la documentación es esto, y lo estoy poniendo en pantalla, dice, vas a tener una función, y esa función, cuando tú le pases la función a una función de alto orden, en este caso ellos le llaman map, y cuando tú le pases una función de alto orden que sea la identidad, te tiene que regresar la identidad del objeto. Y lo dice, y la otra propiedad que tiene es que cuando tú le pases, por ejemplo, la composición de la función de f y g, o sea, una función que está compuesta por f y g, tiene que ser exactamente igual a si hubieras hecho el mapeo con f y después el mapeo con g. ¿Sí se entiende más o menos de lo que hablo? Sí, es como una propiedad de, ¿cómo le llaman eso? Propiedades transitivas, algo así, de Ajá. que el, el resultado de aplicar las operaciones en un orden tiene que ser el mismo resultado de aplicar las operaciones en un diferente orden. O hay una correlación entre los resultados de hacerlo en un orden con otro orden diferente. Entonces, ahí ya entran todos los conceptos matemáticos de propiedades transitivas, propiedades de agrupamiento y todos esos rollos. Exactamente. Entonces, si te fijas, así como que llevamos el hilito de que programación funcional se trata de eso, se trata de tener, y así es como más o menos yo lo digo cuando me preguntan qué es programación funcional. Yo lo que les digo es que se trata de tener modelos lógicos y sus relaciones. Y las relaciones son las funciones. Tienes un modelo lógico que sería, por ejemplo, la interfase functor o la interfase user detail service. Y estos tienen unas funciones que representan las relaciones que tienen con otros modelos. O sea, por ejemplo, la relación del modelo del nombre de usuario está representada en una función que está en user detail service. ¿Sí me entiendes? Entonces, para mí esa es la esencia de programación funcional, el tener modelos lógicos y sus relaciones representadas con funciones. Y pues razonar en cuanto a esos modelos. ¿Cómo ves? Sí, bueno, creo que sí entiendo el concepto básico, pero entonces aquí entonces queda la duda de la gente que decimos que trabajamos con programación funcional, tal vez no lo estamos haciendo. O conozco mucha gente que utiliza
pues lenguajes de programación que son históricamente considerados de programación funcional y terminan haciendo lo mismo que harían con cualquier otro lenguaje de orientación a objetos o imperativo, o hasta si tuvieran la opción, hasta un GoTo le metían ahí para poder sacar su trabajo. Entonces, Sí, claro. o sea, a final de cuentas, no tenemos no estamos usando la herramienta por su, por su, eh, por su definición prescrita, sino que tomamos esa definición y simplemente la usamos como nos da la gana y a final de cuentas termina siendo otra cosa. Sí, te entiendo. Entonces, ya una vez que más o menos dimos la definición, ahora, ¿por qué digo que por ejemplo, estás, no es que no digo que no entiendas, sino que simplemente el hablar que un lenguaje de programación te permite tener funciones puras e inmutables, tampoco eso es cierto porque, por ejemplo, no sé si has trabajado, por ejemplo, con Java en futuros, que estaban bien mentadísimos por ahí de hace unos 5 o 6 años antes de que tuviéramos Sí. mejores cosas. Entonces tú lo que estás modelando con un futuro es, básicamente estás modelando un efecto secundario o un side effect. Estás diciendo, ¿sabes qué? Dentro de este futuro no existe el tiempo. ¿Por qué? Porque este futuro representa el valor como si ya hubiera llegado. O sea, como ya está aquí el valor que yo estaba esperando. Entonces, Sí. cuando yo encapsulo el efecto del tiempo en un futuro, yo estoy creando un modelo donde estoy diciendo, ¿sabes qué? Aquí el tiempo lo estoy modelando de tal manera de que yo ya no me voy a preocupar por él. Hago explícito el tiempo aquí. Sí, de hecho, es la forma en que yo entendía eso era como decir, empujo el efecto secundario hacia la siguiente capa. Y ya en la siguiente capa se va a encargar de eso. Y en la otra capa es, si el efecto secundario lo puedo empujar más, lo sigo empujando. Y lo sigo empujando, y lo sigo empujando. Tenías N cantidad de capas. Y obviamente había una capa que tenía que lidiar con todos esos efectos secundarios. Y ahí es donde venía el cambio de contextos. Y me acuerdo perfecto porque o sea, para que se guarden ciertos contratos de cómo se manejan los futuros, y sobre todo porque los efectos secundarios generalmente tienen tiempos de espera, tienen errores, tienes que manejar excepciones y cosas que en una forma de pensar los problemas más pura y más funcional, mm, lo que estás haciendo es empujarlos hacia afuera y no preocuparte de todo eso. Entonces, la capa final, que generalmente era algún framework en el que tú no tenías injerencia de cuál era la forma del código, el de shape, ese era el que terminaba hasta teniendo un pool de hilos de ejecución separado. Eso sí se me hacía como lo más discordante, así de que, bueno, tú tienes que crear tu propio hilo, tu propio pool de hilos porque vas a estar generando todas las operaciones que te puedan generar y consumir todas estas llamadas de modelos y pasar los objetos inmutables y todo eso y toda esta relación entre funciones, pero como todo eso a final de cuentas son muchísimas operaciones, pero son más fáciles de digerir que los efectos secundarios. Y los efectos secundarios van a tener tiempos de espera, y van a tener excepciones y van a tener errores, pero no te preocupes, esta otra librería con su full thread acá separado y si crashea todo aquel rollo, a ti no te va a afectar, tú puedes seguir pensando en modelos puros. Y esa es como la imagen más clara que tengo al pensar en los futuros de Java. Y ya desde ese tiempo yo ya no he usado Java, entonces ya no tengo mucha visibilidad porque dices que ya hay cosas mejores. No sé qué se usa ahora, o yo no estaba en el entendido de que los futuros habían caído en desuso. Pues sí, es que realmente no es que hayan caído en desuso, sino que ya, por ejemplo, estamos moviéndonos, por ejemplo, actores y cosas por el estilo. O ya tratas de que al menos el futuro sea más, ¿cómo se llama? Composable. ¿Cómo lo puedes traducir? ¿Componible? Bueno, Componible. no. Algo así. El chiste es que ya realmente son pocas las veces que yo he visto ya en un API el futuro. Lo que haces es que regresas cosas como observables. Entonces, como que la industria se está moviendo más a programación reactiva. ¿Me entiendes? Sí, Y la programación reactiva también es otra cosa que, por ejemplo, Eric Meyer en sus pláticas dice, es que, a ver, explícame qué es programación reactiva. Y entonces él lo que me gusta de él es que se va a las páginas así de Wikipedia y te dice, ¿sabes qué?
a ver, dime la programación, dime la definición de programación reactiva, de Wikipedia. Y entonces ahí la pone, ahorita lo estoy poniendo en pantalla, pero ahí lo pone y hasta se me hace botana porque dice definición dilbertesca. Sí, no sé si conoces al Dilbert, ¿verdad? Entonces él dice, esto es lo que la gente acá de los pelos así en puntas, es lo que te dice, no, pues que la programación reactiva se trata de automáticamente propagar los cambios en un programa. Y entonces ahí él pone un ejemplo, dice, var x es igual a 10 y luego printline x. Entonces va a imprimir 10. Y luego dice, x es igual a 42. Y luego dice, printline x otra vez. ¿Y qué creen que pasó? Pues automáticamente propagué los cambios a través del programa. Entonces, para las personas que definen programación reactiva, esto es programación reactiva, así un build JavaScript sin observables ni nada de eso. ¿Me entiendes? Pues sí, como que le quitan, le tratan de volver a algo más imperativo, porque no están dispuestos a hacer los trade-offs que se requieren para empujar un modelo un poco más sofisticado. No sé si por ahí vaya el asunto. Sí, básicamente eso es lo que dice él. Él dice, es que ustedes se enfocan mucho en las características de las cosas, pero no se enfocan en los modelos. Dice básicamente, o sea, la programación funcional es eso, es crear modelos. Dice, creas modelos y esos modelos te ayudan a componer funciones, te ayudan a componer programas más sofisticados, pero sin tú estarte peleando por sintaxis, estarte peleando por esto y lo otro. Que la sintaxis también es otro buen tema, porque por ejemplo, muchos dicen, es que puedes hacer programación funcional en JavaScript. Y sí, o sea, porque JavaScript está considerado como un dialecto de Lisp. No sé si te sabes la historia así de cómo ¿cómo se llama el cuate que le inventó JavaScript? Brendan Fraser o algo por el estilo. ¿Que ese güey no es el de la momia? No, ese es Brendan Fraser. A ver, deja ver si lo encuentro, pero según yo, sí, Brendan H. Brendan H. Entonces, a lo como yo me sé la historia es que Brendan H. lo que quería poner en los navegadores de lo que antes era Mosaic y Netscape era, yo quiero poner un Lisp. Pero entonces llegaron acá como tenían así como una especie de como, no sé, como un partner de marketing con Sun Microsystems en ese tiempo. Dijeron, mira, sí, qué chido que quieres meter un Lisp, pero ¿qué te parece si haces que se parezca a Java? O sea, que se vea como Java. O sea, en lugar de utilizar esos paréntesis feos que a todo el mundo espantan, utiliza corchetitos. Y haz lo que se parezca lo más que se pueda a Java. Entonces... Sí. Entonces lo que hizo Brendan H, pues bueno, dijo, ok, voy a hacer un Lisp, pero con un sabor a Java, le voy a poner la sintaxis de Java. Entonces muchas gente... De hecho, bueno, lo que me sabía también fue por eso es que el punto y coma flotante es eso, porque Lisp, bueno, no me sabía el detalle de Lisp, Ajá. pero sí sabía que originalmente no se suponía que iba a ser Java, y como le querían hacer que se pareciera lo más que fuera Java, le dijeron, y también pégale ahí un punto y coma al final de cada statement. Pero él dijo así como que pues ya todo mi trabajo está hecho y en realidad no lo necesita. O sea, mi compilador no necesita checar fines de statements. Ajá. Dijo, pero bueno, lo voy a poner opcional. Y sí. Fue así como es probablemente una de las partes más criticadas de JavaScript. La caja de Pandora de plano. Sí, pero sí sabía una versión de esa historia. Sí. Entonces, él lo que decía es que yo quiero hacer un Lisp. Le dijeron, haz un JavaScript. La versión de Lisp que él quería, bueno, el sabor de Lisp, porque pues Lisp también tiene sabores, era Scheme. Scheme, así se llama el lenguaje de programación. Entonces, bueno, yo he leído un libro muy interesante que se llama The Little Schemer, que te habla así como, a ver, mira, te voy a enseñar Scheme, pero para que lo entiendas así con fábulas y no sé qué tanto más. Está muy chido. Pero el chiste es que Scheme, pues es un lenguaje funcional, ¿verdad? Como te digo, sí. La definición de cuando lo veo, sé que es un lenguaje funcional porque pues te deja hacer funciones de alto orden, te deja hacer esto y lo otro. Entonces, lo que pasa es que cuando ellos crearon eso, como te digo, la industria como que se movió eso. La industria como que siempre ha tratado de cambiar los conceptos de las cosas. O sea, programación orientada a objetos lo cambiamos a clases. También hay otra cosa bien interesante. Por ejemplo, tú que trabajaste mucho en Ruby, a ver si te suena esta definición. Dice, is
Es un modelo matemático para tipos de datos, donde un tipo de dato es definido por por su conducta semántica desde el punto de vista de los datos, específicamente en términos de valores posibles, posibles operaciones y comportamiento de esas operaciones. ¿Cómo qué te suena eso en Ruby? Pues me suena al quack typing. Exactamente. Entonces, De que si se oye como pato y se ve como pato, probablemente es un pato. Y eso exactamente. también es una fuente de dolores de cabeza horrible. Exactamente, pero adivina qué, te acabo de dar una definición de un término que se llama Abstract Data Type, que es, Sí, que es un modelo matemático. Entonces, ese es otro ejemplo de lo que la industria trastorna. Sí, porque cuando alguien. Antes yo sí decía así, a ver, dog typing, ok, sí, bueno, si habla como pato y más bien hace como pato y tiene patitas y esto y lo otro, pues ya es un pato. Pero entonces yo no sabía de Abstract Data Type porque pues yo no conocía de ciencias de la computación. Hasta que me puse a ver. Entonces cuando llegué aquí a Abstract Data Type, es otra de las veces que la industria trastorna los conceptos de las ciencias de la computación. Entonces a sí, mí como. sí, ¿Sí entiendes? perdón. Sí, entonces básicamente lo que estoy diciendo es, o sea, el concepto existe y se puede utilizar, pero, o sea, la implementación fue corta porque él habla como pato y se ve como pato y huele a pato. O sea, sí, esas son tres formas de saber si es un pato, pero no las estás usando todas al mismo tiempo. Y como no las estás usando todas al mismo tiempo, no lo estás aplicando en su totalidad. Entonces, si haces solo una sección de esas pruebas, pues entonces ahí es donde se le mete el agua al bote, ahí es Sí, donde se te filtra todo y se puede ir a direcciones que no quieres ir porque no estás aplicando el concepto al 100%. exactamente. Entonces eso es lo que pasa igual con programación funcional. O sea, dimos un montón de características y otra vez no latinamos al clavo porque nos faltaron. O realmente enfocamos en la figura, nos enfocamos en que se pareciera un pato, cuando en realidad nos debimos de haber enfocado en el comportamiento o en la Sí, semántica. entonces, ahora sí, como que sí sigo el hilo de ese como trend, digamos, eh, de decir, por lo que reconocemos a lo mejor muchas veces a un lenguaje de programación funcional es porque es inmutable y porque evita tener efectos secundarios, pero en realidad es porque y la inmutabilidad hace que rompas los contratos de las interfaces que defines en las funciones Ajá. y los efectos secundarios no son predecibles porque puedes ejecutar una función una vez y dependiendo de un factor externo te va a regresar un valor diferente y siendo que le estás dando exactamente, estás cumpliendo el contrato de la misma forma, Ajá. debería de reaccionar de la misma forma, pero por tener un efecto secundario no lo va a hacer, no lo está garantizando. Y entonces Exacto. Sí. esas dos cosas son solamente como resultado del framework que estamos tratando de establecer, pero la gente no, o sea, como que dejó de lado el framework y se fue de que, estos son los síntomas bueno, sí, sí, Sí. si un lenguaje fuera una enfermedad, digamos, estos son los síntomas, entonces esto debe ser la enfermedad. Y Ey, no se pusieron realmente a tener bien centradas las causas, o bueno, en este sentido, la definición maciza. exactamente. Eso es lo que yo he estado argumentando mucho cuando voy a conferencias de programación funcional y dicen, es que esto es programación funcional, cuando realmente tú pierdes la esencia. Lo mismo pasó con los abstract data types, lo mismo pasó con programación reactiva, lo mismo pasa con programación orientada a objetos, entonces como que la industria lo trastorna todo y eso es Sí. lo que a Y veces, fíjate, dime. hay otro ejemplo muy, muy sencillo, por ejemplo, y Ujú. creo, no sé, bueno, cuando entrevistas, por ejemplo, te sacan tu clásico, este, programita, code challenge o algún problemita que tengas que solucionar con algoritmos, con alguna estructura de datos, algo así, un code Ujú. challenge, digamos. Sí. Y entonces empiezas, luego el entrevistador te va a preguntar, bueno, ¿y cuál es la complejidad de esto? ¿Y cuál es? Así ya sacas Big O Notation y todo ese rollo. Ahí. O sea, está bien diluido porque este,
la notación científica de la complejidad de los algoritmos que usamos en la industria está muy despegada de lo que en realidad se usa en la academia. No está ni siquiera, o sea, está mal, está incorrecto, digamos. Si te pones a ver un paper acerca de análisis asintótico de ejecución de variables de desempeño de un algoritmo, así, y te pones a desglosarlo así, que es big O notation y que es big O y small o y todo ese rollo, o sea, está mucho más rico y más complejo del lado de la academia de lo que nosotros nada más dimos. Si usa un for es lineal y si usa dos for es cuadrático y así, o sea, es completamente un desastre. Sí, exactamente. Entonces es algo muy común de la industria de que nos toma años volver a tomar los conceptos como lo eran. O sea, para mí, por ejemplo, todo lo que es programación orientada a objetos era en torno a lo que antes era Dynamic Dispatch. ¿Cómo lo podemos decir? Como ejecución dinámica. Entonces lo que yo me acuerdo muy bien de las primeras clases que nos daba, ¿no te acuerdas? Barajitas, de nuestro profesor de lenguajes de programación. Sí. Haz de cuenta que él una vez así como que me abrió los ojos bien canijo, así como que me aventó una pedrada y me dolió tanto, pero que así como que calculé como... Me abrió los ojos, me lampareó como conejo, así literalmente cuando dijo, es que miren, aquí en Java lo que está pasando es que el primer argumento de la función es el objeto mismo, por eso tiene siempre un argumento implícito que se llama this. Por eso siempre está el this. Entonces decía, todo esto son funciones, o sea, la programación orientada a objetos no es, él lo dijo así, si me acuerdo bien, si me está escuchando, pues ojalá si lo esté citando correctamente, pero dijo, es que todo esto es así como que espejo y humos. Realmente tú estás haciendo funciones, pero las funciones toman el primer argumento que es el objeto donde lo estás ejecutando. Y luego ya después yo razoné, dije, bueno, pero entonces ¿qué es el objeto, el this? Pues simplemente es como una referencia a la tabla de funciones que tiene ese objeto, para que cuando tú ejecutes this.algo, se vaya a esa tabla de funciones y ejecute esa función, ¿sí me entiendes? Y eso es el Dynamic Dispatch. Sí, entonces, sí, pues de hecho, sí. A mí me llegó digamos que esa noción la agarré también, pero por otro lado, porque yo pues también tenía mucho tiempo de hacer Java, y clases, y ya tienes como que toda la noción de que funciones, métodos estáticos, métodos de objeto, los scopes y todo eso, todo lo que te enseñan en la certificación. Pero entonces, cuando empecé a aprender Go, yo me sacaba mucho de onda porque yo les decía, pues hacían un archivito, tenía 4 o 5 funciones, y en Go tienes que tener el receiver, o ellos le llaman, no me acuerdo si le llaman así el receiver, pero tienes el receiver y luego el nombre de la función y luego los parámetros que tiene. Entonces, yo les decía, ¿y dónde está la clase? Y dice, no, es que en Go no hay clases. Pero entonces yo les decía, esto claramente podría ser una clase en Java, no veo cuál sea la diferencia. Sí. Entonces ahí ya fue cuando me cayó el 20 así como de que, bueno, o sea, también todos estos podrían ser un montón de métodos estáticos. Entonces, no hay así, o sea, eran como 3 formas diferentes de hacer lo mismo, y a final de cuentas, pues simplemente son un montón de apuntadores. Exacto. Pero sí, tardé un rato, bueno, es el tipo de cosas que no los piensas tanto si no te sales de tu zona de confort. Y hay gente que los usa del diario y que está tan metido en eso que la verdad a veces ya ni les toma mucho tiempo como en pensarlos, pero sí, es diferentes formas de ver lo mismo, de hacer la misma cosa. Exacto. Sí, es eso simplemente que a lo mejor... y esto viene del... ¿Cómo se llama? Espero pronunciar su nombre bien porque siempre creo que la riego. Es Dijkstra. O Distra. Él siempre decía... Yo he escuchado como Dijkstra. Dijkstra. Ándale, eso mero. Pues siempre él decía... Es que el primer lenguaje de programación que escojas... es el que te va a formar tu carrera como programador. Él decía, es que es como... Pues sí te acuerdas de esa teoría de que tu lenguaje forma tu pensamiento, ¿no? Sí. Entonces básicamente decía, es que si tú, por ejemplo, él odiaba mucho Visual Basic, Basic, él no Visual Basic, Basic. Él decía, es que si tú aprendes Basic como el primer lenguaje, te estás atrofiando el cerebro, o sea,
Es como si aprendieras un lenguaje donde, por suponer, no tienes verbos, entonces no puedes hacer muchas cosas que harías con verbos. O no tienes artículos. Entonces él decía, te atrofia el cerebro. Entonces lo malo de toda la programación orientada a objetos es que ahora me atrofió el cerebro y muchas veces cuando quiero hacer programación funcional, estoy haciendo realmente programación orientada a objetos en ese sentido. O sea, de que me pongo a hacer las interfaces, pero no me pongo a ver las propiedades de las interfaces. Lo único que estoy pensando es el comportamiento de la interfaz por medio de los métodos. O sea, a mí me interesa. Siempre que llegas a por ejemplo, una entrevista te dicen, a ver, ¿qué es una interfaz? Y ya hasta me sé la respuesta así por defecto. Pues es una especie de contrato que tú vas a hacer que tus clases implementen. Pero no te pones a pensar de que no, es que una interfaz no nomás es un contrato de las cosas que tiene que hacer, también es un contrato de las cosas que tiene que satisfacer. Y esa es la esencia de programación funcional. O sea, no nomás es la interfaz, es cómo se ve, sino también lo que tiene que satisfacer. Así es. Pero entonces ahí, bueno, está un poco cargada ese comentario porque este dices que Dijkstra o Dijkstra o como se pronuncia, dice, el lenguaje que escoges para empezar a programar es el que determina mucho de cómo razonas Sí. los problemas y los modelos. Muchos no escogemos ese lenguaje. O sea, es lo que hay y a lo mejor ni siquiera tienes opciones de escoger o no, simplemente hay un currículum o hay alguien que te está enseñando o hay algún proyecto en el que estás haciendo que te estás empezando a meter y, y no hay como que mucha variedad. Sí, pero eso más bien tiene que ver así como con ¿cómo te diré? Con la fusión esta entre la industria y la academia. O sea, desgraciadamente todo se mueve por el mercado, ¿verdad? Cuando tú y yo estábamos estudiando, el apogeo era Java. Yo me acuerdo que Java lo mentaban en todas partes, así de lenguajes de programación que estaban hacia el tope, en el TOB Index y todo lo demás. Java era el que estaba yéndose muy para arriba. Y yo me acuerdo que cuando pregunté precisamente a Barajitas, decía, a ver, pero ¿por qué nos están enseñando Java? Porque estamos viendo lo de constructores y destructores. Y ya ves que Java nada más tiene constructores. Y él decía, es que en mis tiempos a mí me enseñaron esto con C++, pero como la industria ahorita lo que está pidiendo es Java, pues nosotros en el currículum dijimos, pues vamos a poner Java. Y cuando yo quería hablar de programación orientada a objetos, él decía, yo no puedo hablar de destructores en Java, ustedes lo van a tener que investigar como tarea, pero en C++. ¿Sí me entiendes? Entonces, en eso tienes razón, no escogemos a veces el lenguaje, pero hay veces en que bueno, por ejemplo, el primer lenguaje que creo que tú y yo aprendimos primero fue el que nos enseñaron ahí en la secundaria, Logo. Ajá. Y yo no sabía que el Logo era un Lisp también. Y yo no lo razonaba hasta que después regresé al Logo y me quise acordar así como de los ejercicios que hacíamos, que era el repeat. Y lo repeat y luego le pasamos una instrucción. Y básicamente repeat es una función de alto orden. Que tú le pasas una función, le pasas un número de veces y va a ejecutar esa función n número de veces. Sí, tiene sentido ahora que lo dices porque recuerdo que las pobres máquinas que teníamos ahí se quedaban congeladas como media hora porque no faltaba quien se pasara de listo de repeat sobre repeat sobre repeat. Entonces ahí la función se tomaba bastante tiempo en ejecutarse, pero no evaluaba el resultado de la primera función para pasarlo como parámetro de la segunda. En realidad pasaba la función como parámetro. Y tienes razón, yo también, ya tampoco lo había razonado de esa manera. Sí, exactamente. Son cosas que te das cuenta, pero ya después de que tienes más conocimiento. Y como te digo, lo estoy poniendo en pantalla de vista, decía, no, ¿sabes qué? Es que Basic debería de ser considerado como una ofensa criminal. Estás mutilándole el cerebro a las nuevas generaciones. Entonces, yo lo que pienso de la industria, de ahorita que estamos readoptando la programación funcional, es que estamos saliendo de la edad oscura, del oscurantismo, y nos estamos enfocando otra vez en matemáticas, y nos estamos enfocando otra vez en lógica. En lugar de estarnos enfocando en conceptos vacíos, pues. Para mí... Bueno, perdón que interrumpa. Y antes de que se me vaya Sí. la idea, porque ahorita que decías la anécdota del profesor
del señor Barajitas, que ojalá y nos esté escuchando, Sí. él decía, o sea, Java es lo que hay, es la industria, lo que sea, lo metimos en el currículum. Antes lo hacíamos con C++, y ahí sí tenías que manejar destructores, y ahí sí tenías que tener como más higiene. Punteros. Ey. O sea, era más fácil, tenías más control sobre el hardware a través de un software que era más, tenía menos abstracciones. Ahora, aquí te va este argumento, porque entonces Java fue una abstracción encima de C++. No sé qué tan válido sea ese argumento, pero simplemente el hecho de que ya tengas recolección de basura, ya, eso fue lo que hizo que no solo que pudieras, o sea, no solo te da la opción de no usar destructores, sino que no podías, porque ya era algo completamente manejado. Entonces, era algo más, una abstracción más que te hacía despegarte un poco como de lo que en realidad es el procesamiento a nivel de máquina. Ujú. Y luego, ahora mi argumento es, ¿son los lenguajes funcionales una abstracción más allá todavía? ¿O ves alguna forma en la que puedes decir que un lenguaje funcional en realidad te está llevando más cercano al procesamiento a nivel de máquina? No, yo pienso que es al revés. Creo que hay un paper, a ver si lo encuentro para las notas, pero hay un paper, no me acuerdo ahorita el autor, pero más o menos el paper dice así, se puede separar la computación de la arquitectura de von Neumann. La arquitectura de von Neumann, si lo recuerdo bien, es memoria, procesador, y disco, y de cierta manera ejecutar cosas, ¿verdad? Entonces, lo que yo pienso que es programación funcional es que es como matemáticas, es lo más abstracto que hay y tú lo tienes que aterrizar a lo físico. Tú lo tienes que aterrizar, digamos, a chips, a bits y todo esto. Entonces, la manera que ha pasado es que tú lo haces muy abstracto, entonces tiene poco rendimiento. Porque la computadora tiene que hacer más cosas, ¿sí me entiendes? Como por ejemplo cuando haces cuando tienes evaluación tardía. Que yo sepa, todos esos algoritmos de evaluación tardía siempre fueron más costosos que por ejemplo, el modo imperativo de hacer un for loop y luego por i es igual a 0 y mientras que i sea menor que esto y lo otro, ¿sí me entiendes? Porque eso es Sí. eso es más pegado a los fierros, otra vez con esa cosa de pegarse a los fierros. Eso es más pegado como el chip. Entonces, este paper de que no, pues podemos sacar la computación de la arquitectura de von Neumann. Básicamente se trata de eso, se trata de que, mira, tenemos programación funcional, pero no la podemos hacer jalar como quisiéramos porque estamos pegados a esta arquitectura de von Neumann. A ver si lo encuentro, espérame. Pero Bueno, más o menos es lo que yo entiendo. sí, no, y creo que sí, o sea, y mi intuición al principio es esa, o sea, como que la programación funcional es una abstracción más pura, pero entonces ahí ya el problema es cuando tratas de modelar esas restricciones físicas. Hablabas hace rato de lo de actores, y de hecho hay un framework que se llama AK, tal vez lo has escuchado, AK con doble K, Sí, es sí he muy trabajado famoso con él. también. Sí. Ajá. Entonces, hay un algoritmo para elección de líder. Creo que también hablabas de eso al principio. No sé si hablabas del mismo framework. Hay bastantes herramientas y cosas que te pueden hacer facilitar elegir líder. Luego está esa cosa que se llama Zookeeper y todo eso. Ya está bastante estandarizado. Pero el modelo de AK era un plugin que decía, pues bueno, con este puedes hacer elegir líderes y tener como consenso, o puedes hacerlo de el quórum, o puedes tener mayoría absoluta, y todos esos algoritmos que puedes implementar dependiendo de cuántos participantes de la red necesitas para poder elegir un líder. Pero el modelo estaba muy chido, la verdad, o sea, porque tú nada más te bajabas un actor, o sea, cada máquina tenía como un pequeño actor que funcionaba como un proxy para el actor que era el líder de todo el clúster. Y entonces tú nada más le decías, pues el líder hace esta consulta o mm, manda a hacer orquestar ejecución de este procedimiento en todos los nodos o algo así. Pero la implementación detrás, o sea, luego cuando levantabas un poquito la cortina y querías ver en el framework cómo le hacían para
para hacer esas garantías de las que aseguraban, porque siempre decían, el líder siempre va a estar ahí y solamente va a haber un líder y puedes hacerlo rotativo y que no sé qué. Y había un montón así. Yo me acuerdo de haber visto el código fuente y era así como de que, la verdad, esto en la documentación deberíamos de especificar que no hay una garantía absoluta o deberíamos de acomodar el modelo. Deberíamos de acomodar el modelo para reflejar más estas vulnerabilidades de la topografía. Y yo, chale, ¿no? Pues entonces, pues sí, o sea, está muy bonita la abstracción, pero a final de cuentas también, básicamente se sintió como que te estaban dando a tole con el dedo. Sí, sí, precisamente, bueno, yo trabajé con AK hace como unos 2 o 3 años. Eh, o sea, sí, como tú dices, el modelo está muy bonito. O sea, cuando yo estaba estudiando ese modelo, la primera vez que estaba agarrando AK, me acuerdo que estaba en un tutorial y la persona decía, es que los actores es un modelo encima de los hilos, de los threads. Y él decía, porque con un solo hilo puedes ejecutar muchas funciones que se están haciendo en un actor. Entonces ya no te tienes que preocupar por hilos, ahora preocúpate por actores. Y ya cuando te deshaces de los hilos, pues ya también te deshaces de futuros. Porque futuros también es como que va muy pegado a lo que viene siendo ejecutores. Y los ejecutores pues son básicamente pegados a los hilos, los thread pools. ¿Cómo traducirías eso? ¿Piscinas de hilos? O... No, pues, a grupos de hilos, Sí, sí. exactamente, como grupos de hilos. Entonces yo trabajé con NACA mucho rato y así como tú dices, o sea, era una pesadilla operativa. Yo estaba en ese tiempo de SRE, me tocaba trabajar con NACA, a cada rato tenía que reiniciar el clúster porque tenían tenían un split brains, así se llamaba. Que es de que, bueno, pues estaba procesando muy bien el clúster, de repente se elige otro líder. Entonces, ¿por qué se elige otro líder? Muchas veces estaba yo así debugueando, bueno, no debugueando, leyendo los logs porque no podía debuguear. Leyendo los logs de qué había pasado, entonces resulta que un nodo dejó de haber al líder por unos 2 o 3 segundos y dijo, no, pues ahora yo me voy a hacer líder porque ya no hay líder. ¿Sí me entiendes? Eso era Sí. el mentadísimo split brain. Y como tú dices, el modelo estaba muy bien, pero ahí lo que les faltó fue eso, fue prueba formal de que el modelo iba a jalar. O sea, porque cuando, otra vez, regresando a programación funcional, cuando tú estás escribiendo un programa, estás escribiendo una prueba de que el modelo que tú estás pensando es correcto. Y aparte tienes que realizar otra prueba de que el modelo y el software que lo implementa están en lo correcto. Yo pienso que en NACA pues no está eso. O sea, no existe eso. ¿Por qué? Porque lo están haciendo en un lenguaje de programación. Una persona que sabe más me dijo que AK tenía los mismos problemas que heredaba todos esos problemas de escala y era que había muchos out of memory errors. Y sí, yo me acuerdo que en los clusters de AK que teníamos muchas veces el mentado inbox, que es donde te llegan los mensajes para los actores. Y el inbox siempre estaba lleno, la memoria se llenaba porque el inbox estaba repletísimo porque los actores no podían con el back pressure. Uh-huh. ¿Cómo traducirías back pressure? Bueno, pues con todos los mensajes nuevos llegaban así de sopetón y entonces era una presión muy fuerte para el procesamiento y no los alcanzaban a procesar. Entonces, sí, no, o sea, como que todo esto de hacer modelos más altos, sí, está bien, pero realmente tienes que tener pruebas, yo diría, y pruebas formales, pruebas exhaustivas, de que esos modelos a la hora de que los aterrizas a la computación están jalando. Y no hay manera de hacer eso más que con pruebas, o sea, pruebas de unidad, pruebas de integración, pruebas de esto y pruebas de otro. Y lo llamas académicamente tener pruebas formales, pruebas de modelo y pruebas de propiedades, o sea, mutando los valores que le estás mandando para ver en qué momento truena tu software. ¿Me entiendes? Sí, pues ya con tantas pruebas creo que este el tiempo, el 90% de nuestro trabajo va a ser hacer pruebas. Sí, sí. Y solo lo digo, como dicen por acá, half joking, Sí. Solamente es broma, pero a la mitad, tal vez sí sea muy serio. Pues es como lo discutíamos, o sea, a lo mejor hay gente que decía, no, es que tienes que tener 3 pruebas por cada función. O sea, tienes que tener el happy pad y esto y lo otro, pero imagínate hacer todo eso a mano. O sea, por eso Sí, o sea, yo realmente soy como que eso de las pruebas se convirtió en un dogma.
se convirtió en un dogma de que no, pues tienes que esperar pruebas, si no tu software no es es bueno. Y yo sí concuerdo, pero hay veces que yo no hago pruebas y nunca me ha caído un rayo, ¿sí me entiendes? O sea, yo no Sí. hago pruebas, o sea, no, para mí no es un dogma. Sí, pues a final de cuentas tienes que ser inteligente en qué pruebas hacer y cuáles son las que te van a dar más valor. Exactamente. No es hacer pruebas por el solo hecho de hacer pruebas. Uh-huh. Y bueno, a lo mejor es un poquito una tangente, pero cuando yo me salí de acá, también no llegué, creo que no tenía un proyecto con un volumen tan grande en acá, pero el paso que seguía, porque había gente que decía, sí, las inbox de los actores están en memoria, entonces hay problemas de out of memory, y hay problemas de persistencia también, porque si se te crashaba toda la virtual machine, pues cuando regresabas en línea, pues ya todos esos inbox eran mensajes perdidos. Entonces, lo que seguía era hacer plugins donde las inbox eran persistentes. Y ya tenías un plugin para hacer inbox con Cassandra, inbox con DynamoDB, inbox con no sé, un montón de cosas. Había un plugin para cada data store. Pero entonces también ahí ya era interesante porque no todos los inbox eran compatibles entre sí, porque no todos los data stores te ofrecen las mismas garantías. Y era como empujar otra vez el problema hacia abajo. Si tenías dos sistemas de actores que querían comunicar entre sí y sus inbox no eran compatibles, entonces no podías garantizar cierto tipo de comportamientos. Entonces, eso es precisamente lo que yo pienso que es, otra vez ya para cerrar, porque ya nos queda poco tiempo, pero cuando tú dices garantizar esos comportamientos, yo creo que esa es la esencia de la programación funcional, es tener interfaces y comportamientos que de alguna manera los estás modelando para que sean garantizados. Pero pues eso te puedes ayudar de inmutabilidad, te puedes ayudar de un lenguaje así bonito que tenga pattern matching y lo demás. De hecho, Eric Meyer dice que a él no le gusta el pattern matching, después tenemos que hablar de eso. Pero básicamente para mí eso es la programación funcional. Ya dejamos de preocuparnos tanto de mutar y todo lo demás, sino que estamos haciendo modelos matemáticos. ¿Cómo ves? Así es. Me parece muy bien, señor Enríquez. No, pues muchas gracias por acompañarme y pues nada más les recordamos, esto es Pirate Dev Radio, hablamos de desarrollo de software y pues levanten su Jolly Roger y nos despedimos. Hasta luego. Bye.